Buenos días amigos, hoy lunes 3 de septiembre de este año 2018. Un lunes, el 1 de septiembre, es que siempre se da aquí como por iniciado el año escolar. No solamente en todas las escuelas públicas, sino también en las universidades que inician semestres o cuatrimestres, porque es la forma como toda una colectividad, la estudiantil, cada uno de los niveles, desde base a superior, se pone en movimiento en todo el país. Así que hoy hay mucho movimiento, universidades que inician periodos de estudios, escuelas públicas que aunque iniciaron hace 15 días, para esta fecha que toman en serio la iniciación de su programa de estudio, etcétera. En dos eventos que tienen repercusión política local se desarrollaron este fin de semana. El primero de ellos, el lanzamiento de la precandidatura de Hipólito Mejía por el Partido Revolucionario Moderno con vistas al 2020. La novedad que Hipólito usó exactamente el mismo término que pronunció uno de los teóricos más sólidos que tiene la oposición política al gobierno del PLD, el periodista Juan Bolívar Díaz, quien el sábado hablaba de una fusión de toda la oposición para proponerle al país una transición democrática y política. Eso dijo Juan Bolívar en un escrito que, como ustedes saben, si se publicó el sábado, tuvo que haberse escrito antes. Bueno, pues ayer domingo, el señor Hipólito Mejía Domínguez, agrónomo, es presidente de la República, es ministro de Agricultura, un hombre con experiencia de poder, propuso lo que también llamó una transición de política para el año 2020. Evidentemente que entonces hay un discurso ya consensuado en la oposición. Lo que no se sabe es si lo adoptará el resto del PRM, por ejemplo, es muy probable, y el resto de la oposición. De todas maneras, se habla de transición. Ahora bien, como Juan Bolívar no explicó en qué consiste su propuesta de un gobierno de transición con respecto al PLD, ayer, cuando oímos el discurso de Hipólito, sí habló de qué sería la transición para él. Lógicamente, nada nuevo. En la práctica, las propuestas de que mencionó ayer hablaban todas de consolidar políticas públicas, reorientarlas, a lo más que en algún momento pudo llegar con su propuesta. Pero esa transición de Hipólito, que la habíamos vivido ya, por cierto, acuérdense que el PLD inicia su periodo de gobierno, el alcance del poder en el 1996 y ejecuta el cuatrienio 96-2000. Hipólito, por el Partido Revolucionario Dominicano, alcanza el poder en el 2000 y hasta el 2004. Del 2004 hasta la fecha es que ha gobernado el Partido de la Liberación Dominicana. O sea que la verdadera transición la operó Hipólito. Y desde entonces ha existido lo que se llama una prosecución en el poder con programas de propuestas económicas, sociales e institucionales que se han ido afincando, consolidando desde el 1996 a la fecha. O sea, ¿qué es lo que ha hecho Danilo Medina? Darle mayor sentido humano, darle un alcance aún más profundo a todas las políticas públicas que ha puesto en marcha el PLD, ejecutando, por tanto,
un programa de gobierno en el plano económico y social e institucional de combate a la pobreza, de creación de infraestructura, de apertura del mercado, de regulación del mercado, de mejora de todos los servicios, educación, salud, electricidad, agua potable, transporte, vivienda. En cada una de esas hay iniciativas políticas tomadas en las administraciones del PLD. Cuando Hipólito Mejía mencionó ayer la transición necesaria, que ese es justo el término que menciona también Juan Bolívar este fin de semana, entonces eso debe como ser, para hacer una transición, quiere decir que usted va a echar abajo buena parte de políticas públicas por nuevas políticas públicas que inicien una transformación en otro sentido del que ha tenido el país. Por eso no fue lo que se percibió ayer en la propuesta de Hipólito, ni tampoco fue definida en el trabajo que publica los fines de semana el teórico mayor de ese grupo, que es de la oposición, que es Juan Bolívar Díaz, porque él no la llegó a definir. Tan solo la mencionó como parte de una propuesta que debe unificar a la oposición para desalojar al PLD del poder, cosa que él dice que debe ser el gran propósito. Cuando se habla de transición, es abandonar un modelo viejo por uno nuevo. Él habla de una transición necesaria que implica un nuevo modelo de desarrollo y que imponga un nuevo modelo de desarrollo económico. En ninguno de los dos casos explicó con cuáles propuestas se haría tal cosa. Cuando lo intentó Hipólito ayer, no llegó a definirlo, porque realmente de lo que habló fue de reorientar la política de combate a la pobreza. Dice que va a dar más recursos al campo, reconociendo que se está dando recursos al campo. Habló de la infraestructura, no lo combatió ninguna de las iniciativas básicas de los gobiernos del PLD en infraestructura de transporte, viales, de política de salud. Dijo que sí, que se va a hacer una política, que la seguridad social sí va a tener mayor impacto. Lo mismo que la atención en los hospitales públicos, lo cual consideró que es una base de su propuesta. O sea, en definitiva, más de lo mismo, pero tratando de diferenciarlo de lo que se hace ahora. Eso es lo que ha propuesto. Esa transición necesaria de que habló Hipólito, con un nuevo modelo de desarrollo económico, ya lo había anunciado antes Juan Bolívar, y es la única novedad que aparece en los últimos días en el discurso de la oposición con respecto al propósito de toda ella de desplazar el ya continuado gobierno del PLD, que va a cumplir ahora en este caso con los 16 más 4, 20 años en el 2020 en el poder, interrumpido por los 4, por lo que sí pudiera considerarse una transición, pero en otro plano, del gobierno del PRD, del 2000 al 2004. La otra información que quería compartir con ustedes, y que es un aporte importante al conocimiento de lo que es el actual panorama político de toda la América Latina, es la decisión adoptada esta semana de echar como le estoy diciendo, cojan su maleta y váyanse, que ustedes no son bienvenidos aquí. A todo el equipo de Administración de Justicia que le propuso Naciones Unidas a Guatemala y a Nicaragua. Los ejecutivos de ambas naciones, del gobierno de Guatemala, del gobierno de Nicaragua, le dijeron que no iban a permitir más intromisión extranjera en la administración de justicia de sus países, patrocinada por los llamados CICIG.
los órganos estos que constituyó Naciones Unidas y que propuso y que ha propuesto a toda la América Latina y que ha incluso tratado de promover aquí. Participación Ciudadana lo ha hecho formalmente al gobierno dominicano, que acepte la propuesta de Naciones Unidas de compartir la gestión y administración de justicia con fiscales extranjeros sugeridos por Naciones Unidas. Como ustedes supondrán, eso es usted ceder soberanía, eso es usted ceder y permitir intromisión, eso es usted judicializar la justicia, convertirla, la justicia en un mecanismo de judicialización política, como ha acontecido ya en Guatemala. Eso fue... es más, ¿saben lo que confesó el presidente de Guatemala al momento que dispuso la salida inmediata de más de 200 fiscales que fueron allá a administrar justicia? Confesó que por todos los medios se le había pedido a Naciones Unidas, por todas las formas de razonamiento, que se llevara a su gente, que había incluso hecho sugerencias al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ha sido el gran sustentador de la iniciativa, para que se fueran sin tenerlos que echar, y que ellos querían quedarse, te juro a Dios, en Guatemala. Ellos querían imponerse, o sea, extranjeros, fiscales extranjeros, que ya habían destituido a un presidente y a una vicepresidenta, y que habían iniciado juicios de todo tipo en ese país, pretendían seguir operando contra la voluntad del gobierno, que de seguro representa la voluntad del país. Y en Nicaragua simplemente no se les dejó, aunque lo habían aceptado de buena pro como parte de esas dobleces que caracterizan al gobierno sandinista de hoy, el señor Ortega, queriendo estar bien con Dios y con el diablo, para tratar únicamente de quedarse en el poder junto a su familia. Ese señor dejó penetrar ahí también la CICIG. Bueno, se dio cuenta de que había caído en un gancho y los echó también. Están en Nicaragua, en Honduras, mucho más reciente que en Guatemala, que fue por donde se inició la cosa. En Brasil están, pero indirectamente, en lo mismo que en Argentina. ¿Por qué? Porque esas son naciones con suficiente desarrollo político e institucional como para darse el lujo de pedirle a Naciones Unidas que le mande refuerzos para ejecutar y administrar justicia en sus países. Eso sería una vergüenza para Brasil y para Argentina. Lógicamente, Naciones Unidas se lo ha propuesto también, porque llegan a ese plano los norteamericanos pretendiendo conducir, maniobrar, manipular los instrumentos de justicia en América Latina y de esa manera desarrollar una propia visión de lo que ellos llaman la buena administración de justicia y el combate a la corrupción y a la impunidad. Eso es lo que llevó a doña Dilma, como ustedes saben, a desplazarla del poder. Y eso es también lo que tiene preso al presidente Lula, con el propósito de impedir que se presente a las elecciones. El presidente Lula dice en las encuestas de los órganos de comunicación que lo echaron, que le echaron la jauría del juez Moro y su gente atrás. Dicen ellos que han hecho consulta popular, pública, de encuesta, que en este momento, si convocan a elecciones en Brasil, obtendría 54 millones de votos. Nunca en la historia de ese país se habría registrado una votación tan alta a favor de nadie. Entonces, eso es lo que está aconteciendo. La CICIG ya es historia, para que lo sepan la gente de Participación Ciudadana. Y también me da pena una corriente muy importante del Partido Revolucionario Moderno, encabezada por doña
y Belice y la S vicepresidenta de la República, que doña Milagros Ortiz Bosch, que viven pregonando la necesidad de que la CICIG esté presente para administrar justicia al estilo que se administró en Guatemala. Ya vimos que el presidente de ese país le pidió que salieran de inmediato, que hicieran maletas a toda velocidad, que no lo quería ver un minuto más. Por la manera como dice él, había prosternado las estructuras de administración de justicia a su voluntad. Y lógicamente a la voluntad del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que fueron los propulsores de esa iniciativa en Naciones Unidas. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Se repuso del trajín del sábado. Eso fue, bueno, hermano. Ese fue un trajín. Fue duro, fue duro. Pero qué necesario, qué portentoso eso. Tú sabes, Mozart, que si valió la pena. Si fuéramos a resumir el resultado de esa visita que hizo el equipo mediático, unos 15 periodistas de primera línea, informadores, etcétera, a todo el emplazamiento del consorcio Aldade Gutiérrez Servinga para construir lo que se llama el proyecto múltiple de Montegrande. Si fuésemos a sacar una conclusión que lo englobe y que haga que uno proyecte esa obra, yo sinceramente, con esta obra y el nivel de esfuerzo que se está realizando allí, yo diría que pocas veces un gobierno había hecho al mismo tiempo dos obras tan magnificentes como Punta Catalina y Montegrande, que pocas veces un gobierno se habría propuesto ejecutar al mismo tiempo dos obras y en una misma región del tamaño de la grandilocuencia, del esfuerzo de inversión, de coordinación que significa Montegrande, el proyecto múltiple de Montegrande y Punta Catalina. Nosotros, el servicio del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, con su director general, que patrocinó este viaje del grupo mediático y que también aprovechó para invitar a líderes de estructuras productivas de la línea noroeste, que bajaron desde la línea para, junto con nosotros, observar en detalle lo que ha sido las distintas etapas de ejecución de este proyecto múltiple. Le digo etapa porque hay una primera etapa que ya fue completada, el recrecimiento de la presa de Sabanayegua, que se le recrecieron 6 metros de alto en la corona, que se consolidaron también los dos soportes de esa corona, que le aportaron un vertedero de fondo de extraordinaria capacidad para cualquier crecida del Yaque del Sur que colme el embalse de Sabanayegua, que está, como todos sabemos, anterior a Montegrande. Montegrande está en la parte baja. Ese proyecto extraordinario que es Montegrande, miren ustedes la física. De entrada, Pedro, sí. Sí, miren, miren el director, don Olgo, con todos nosotros, nos hizo ir, don Olgo nos transportó, Mozart, a cada uno de esos lugares, a los dos túneles de desvío del Yaque del Sur, que son necesarios. Fíjense qué estructura hay que hacer para poder desviar un río del tamaño, del grosor del Yaque del Sur y poder entonces construir la presa. Ustedes saben que lo que se hace, una presa es tan simple como lo siguiente.
Se busca una zona elevada, Mozart, que tenga la conformación de un vaso con una garganta. Y en esa garganta de esa zona elevada se levanta un muro y ahí está la presa. Ahora, ese muro, para poderlo levantar, usted tiene que desviar el río. Y hay que tomar en cuenta la zona también, Pedro. Sí. Que haya pluviometría buena, en el caso de Asua. Sí, no, y el efecto que tendría embalsar toda esa agua. El agua. Que un proyecto múltiple, un proyecto que vamos a seguir hablando de ese proyecto. Ojalá que esté por aquí también don Orión y don Héctor. Mientras tanto nosotros, ¿verdad? Sí. Nos vamos a ir, porque los cuatro estamos y todo el equipo mediático allá en esa obra. Moza, ¿no te pareció a ti una demostración de capacidad de gestión extraordinaria que un gobierno emprenda dos portentos de obra en una misma región, como Punta Catalina y Montegrande, apenas a una distancia de apenas 100 kilómetros una de otra? En una se movilizan 3.000 y pico de trabajadores y en la otra, ¿cuánto? 2.000 y tanto. 2.000 y tanto. Sí. La mayoría de ellos de la misma zona. Así es. Pero entonces estamos hablando con recursos propios hasta el momento. Montegrande lleva un 35% de ejecución. Con recursos propios. Con recursos propios. Sí. Punta Catalina lleva el 90 y tanto por ciento de ejecución. Que es una obra de 405 millones de dólares. En total, Montegrande. Alrededor de 22, 23 mil millones de pesos. De los cuales ya el gobierno hasta el momento es el que ha desembolsado. Bueno, el gobierno ya desembolsó 89 millones, el equivalente, para el recrecimiento y adaptación de Sabanayegua, y ahora en este proceso debe llevar un dinero también. Acuérdense que para poder hacer Montegrande hay que primero estar seguro de que la presa que contiene el agua del Yaque del Sur, antes de enviarla a Montegrande, esté bien hecha, esté segura. Sabanayegua. ¿Qué es Sabanayegua? Sabanayegua, que estuvimos ahí en la Corona y vimos aquello realmente es impresionante. Pero mira, Pedro, yo quisiera, de justicia, primero agradecer al nombre de todo el equipo mediático, las atenciones, la buena disposición de la dirección del INDRI, en la persona de su director, de Olgo Fernández, y con él a ese equipo maravilloso de prensa que tiene ahí, con Aniana también. Aniana, una joven que nos atendió muy bien junto con toda esa jóvenes que el ingeniero Duarte, que es representante. El ingeniero Duarte, que es el representante del INDRI en la obra. El jefe del equipo. Todos ellos que nos dieron el ingeniero Cabrera y su hijo de Cervinca. De Cervinca, un maravilloso trato que nosotros agradecemos, porque sobre todo para el que tenemos este oficio es muy importante ver, observar en el campo obras tan trascendentes, tan importantes, y fíjate tú, en países como nosotros controversiales, porque tiene, obviamente, el impacto de esta obra va a ser tan impresionante que eso de alguna manera trae su desprendimiento de orden político, celos y todo ese tipo de cosas, actitudes malsanas incluso en contra de iniciativas de esta naturaleza. Y a lo mismo que ha acontecido con Punta Catalina, también tiene sus francotiradores Montegrande. Y entonces es bueno ver lo que se está haciendo allí y al mismo tiempo proyectar lo que va a acontecer. Yo digo, muy humildemente, después de haber visto aquello y tener todas las explicaciones del lugar, que va a haber un antes y un después de Montegrande en la región sur del país. No, pero sin duda. Porque ese es un proyecto virtuoso. ¿En qué sentido? Bueno, lo primero es que va a llevar agua y luz. Sin agua y sin luz usted no puede hablar de nada, para no decir no puede hablar de desarrollo. Usted no se puede plantear que el potencial que pueda tener una región para desarrollar, por ejemplo, el turismo, o para mantener o incrementar los niveles de seguridad alimentaria del país, usted pueda concebirlo si usted no tiene agua y luz. Pues en efecto, Montegrande tiene la virtud de que va a llevar a 4 provincias a la vez.
esos componentes tan importantes como son el agua y la luz para riego, y para agua potable, consumo y para electricidad. Barahona, Asua, Barahona, Independencia y Bauruco van a ser la depositaria de esta obra trascendente que ha tenido, como dice Pedro, en la voluntad política del presidente Danilo Medina, el iniciarla y no detenerla jamás, a pesar de que esa obra, como ha sido Punta Catalina, fue objeto de dificultades en su financiamiento, porque es un financiamiento que tenían su matriz en Brasil y con todo el destape aquel de Brasil, ese fue uno de los proyectos que se vio afectado. En este caso, con un consorcio muy prestigioso como es Andrade, ¿verdad? Andrade Gutiérrez, sí. ¿Verdad? Es la empresa constructora de obra de ese tipo más grande de América Latina. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos allí? Bueno, de lo que estamos hablando es de que a partir de la puesta en operación que está prevista y va dentro de su calendario para el 2020, para abril del 2020, de acuerdo al cronograma que lleva, nosotros vamos a tener, insisto, un antes y un después de esa provincia, por varias razones. Lo primero es que vamos a incorporar cerca de 400.000 tareas de tierra, no, 700.000 tareas de tierra, sí, así es, que se van a incorporar a la producción. Con un sentido de justicia. Déjame ahí, a medida que vayamos hablando, nos vamos complementando. Dale. Mira, tú dices que va a incorporar tierra. Bueno, oigan con qué grado de justicia. Esa obra, que cuando se entregue en abril tendrá 2 sistemas de canales nuevos. Uno que por la izquierda marcha hacia la provincia de Barahona y va a irrigar 310.000, 320.000 tareas nuevas que nunca han visto agua. Exactamente. Y otras margen de canales, canal principal, con secundarios y terciarios agregados, sí, a la derecha, que se va hacia la provincia de Bauruco, Dios mío, sí, y una parte hacia Independencia, pero mayormente ese salado que ustedes ven ahí, que no ha tenido ningún uso terrible, toda la vida. Exactamente. Ese salado va a tener agua para sacarle, desalarlo, o sea, sacarle la sal y convertirlo en una estructura productiva para nada más y nada menos que 400.000 tareas. Señores, estamos hablando de cosas grandes que grifan los pelos, Mozart. Porque una de las causas del atraso, de la pobreza, de las zonas que van a ser irrigadas, es que no hay con qué producir. Mozart. Pero lo que te estoy diciendo, sin agua, ¿qué es lo que tú vas a producir? Los ranchos que hay por ahí son los ranchos más pobres del país. Sí, así es. Hechos de tejamaní. Ahí la gente no encuentra de qué comer, de qué vivir. Entonces, esa obra comienza por ahí, sigue para que vayamos, porque es una obra extraordinaria. Es múltiple. Vamos a estar todos estos días hablando de eso, pero fíjense otra cosa. Esa obra múltiple, a propósito de eso. Nosotros tuvimos un proyecto social importante, porque ustedes saben que obras de esta naturaleza, Pedrito, la verdad es que es terrible. Pedro siempre ha dicho, concebir una presa hay que pensarlo muy bien, porque una presa trae muchos beneficios, pero también trae la condena de que después que tú le tiraste esa agua encima, ese lago para toda la vida, para toda la vida. Lo estás restando al territorio. Exacto. Entonces, pero fíjense una cosa, hay familias por ahí, hay familias que van a ser beneficiadas. En eso yo acojo muy bien el espíritu y la visión de Olgo, del director del INDI. No es que van a ser afectadas, que van a ser afectadas por la Sabanón. De los beneficiarios de eso, va a haber 400 familias que van a salir de esos ranchos de tejamaní, de esos ranchos de tierra, de piso de tierra, en medio de Guasábara, de Guasábara. Van a salir de ahí a un confortable espacio tipo el que se construyó allá por San Juan. ¿Cómo se llama el que...? ¿Es en San Juan o en...? No, es en la frontera. ¿Cómo se llama, hombre, el proyecto con el que inició el gobierno? Con el que inició el gobierno. Son 400 familias que van a ser dotadas de vivienda
que el costo aproximado es cerca de $1 millón por vivienda. Bueno, si se le suman pues todos los servicios todos adicionales. los servicios adicionales que van a tener esas viviendas. Porque van a tener energía, agua potable. Lo primero es la dignidad de toda esa gente de ahí y sacarla realmente de la extrema, pero extrema pobreza en la que viven. Y junto con eso entonces está todo este proyecto que les digo, porque hay otro componente importante, fundamental, del cual hablaba el senador Eddie Mateo de Barahona, y que es contener esas inundaciones del Yaque del Sur, esas inundaciones. Abajo, allá, ustedes saben, y tenemos ahí la ocasión más terrible fue en George, cuando George agarró y en esa zona fueron miles de muertos que hubo en toda esa zona, con todas aquellas avenidas de agua, fue terrible, Tamayo, toda esa zona inundada. Todo eso va a terminar. Fondo Negro, Tamayo, toda esa zona, todo eso va a terminar. Pero ya la gente no va a tener esos temores terribles. Año por año. Pero que no es solamente con ciclones. Sí. Cada vez que ese río Yaque del Sur crece, se lleva. Inunda todo. Se lleva. Pero otro componente también, Pedrito, que lo vimos todos, lo sufrimos. Lo que hizo el lago Enriquillo fue fruto precisamente de todas esas aguas que fueron y lo alimentaron. Y alimentaron y el lago Enriquillo agarró y se llevó una gran cantidad. Se habla de entre 4.000 y 7.000 tareas bajo agua del Enriquillo que eran de productiva. De productiva al Cachón. El proyecto Boca de Cachón es el que estoy diciendo, que fue una de las comunidades que fue severamente afectada por eso. Bueno, pues cuando se construya esto, simplemente como ya no le van a estar entrando esas aguas al lago Enriquillo, y por la misma, ¿cómo se dice?, evaporación, el lago Enriquillo en un plazo de 15, 18, de 10 a 15 años, va a volver a su tamaño original, retornándole esos terrenos a esa comunidad. Fíjense qué amplio es el proceso. Yo quería, Pedro, que tú sí, porque como hay gente, como dice Orión Mejía, que arrastra los pies con este tipo de obras. Se ha dado a la tarea y han hablado. Tiene un componente eléctrico, que tú hiciste una pregunta muy pertinente, para que se entere de cómo son, lo que está concebido y tiene sus recursos ya disponibles y en marcha con la incorporación del Banco Latinoamericano, ¿verdad? Que el Banco Centroamericano y del Centroamericano de Inversiones, que es el que va a aportar los recursos de ahora en adelante. Banco Centroamericano de Integración. De ahora en adelante. Pero hay un proyecto que es el proyecto de orden eléctrico, ¿verdad? De electricidad. Mira, ya ese es otro componente. Mira, lo que en Monte Grande se le llama proyecto múltiple por lo siguiente. Primero, porque completó una obra que estaba inconclusa, que era Sabanayegua. Sabanayegua, como ustedes saben, es la base de todo el sistema de riego que parte del canal Yaque del Sur, y que benefició a toda esa planicie de Azua y convirtió en una estructura productiva a la pobre Azua, siendo hoy ya una región con un extraordinario presente y futuro. Así es. ¿Por qué? Pues allí se invirtieron $89 millones para recrecer el vaso, la corona de la presa en 6 metros, y eso le permitió a esa presa tener capacidad de recepción de hasta 420 millones de metros cúbicos, que por cierto es tan grande que nunca se ha llenado. Nunca se ha llenado. Pero es el hiperembalse del país. También se fortalecieron lo que llaman los estribos de la corona, que son los dos extremos que se incrustan en las lomas. O sea, en el medio se pone, ¿verdad?, el muro de concreto armado, y entonces cuando ese muro se incorpora a la loma, eso se llaman los estribos, eso fue consolidado. Pero esa presa no tenía desagüe de fondo. Para nada. ¿Y qué pasaba? Que cada vez que el río Yaque del Sur se depositaba y pasaba de determinado nivel, ni siquiera tenía que llenar la presa. La presa lo soltaba por el fondo, y entonces venían las inundaciones. Bueno, para todo eso fue corregido, porque él forma parte del proyecto Monte Grande. Son de los 80 millones. Pedro. Con 89 millones de dólares. Esa fue la primera parte. Pero además era imprescindible,
porque usted no podía ponerse aguas abajo a construir Monte Grande con el peligro de que un día el yaque creciera y se llevara todo. Esa era la otra, porque tú ves esa zona donde estamos, Sí. todo eso quedaba inundado Completamente. cuando el yaque salía de cauce. Entonces, por eso era imprescindible hacer eso primero, y por eso se lleva un proyecto múltiple. Monte Grande. Monte Grande va a almacenar más de 300 millones de metros cúbicos de agua. Es un lago con las mismas dimensiones que el lago de la presa Tavera Bajo, o que Atillo. Atillo, que llega a 380 millones de metros cúbicos, es el segundo más grande, pero si usted está hablando de 340, 360 millones de metros cúbicos en Monte Grande, está hablando de una cosa parecida. Es una gran presa. Bueno, con esa agua se va a irrigar, como le dije, unas 700.000 tareas nuevas, y se va a facilitar agua para una obra portentosa que le garantiza futuro a los desarrollos turísticos que vienen por ahí, que es el acueducto múltiple para las cuatro provincias. Que tiene sus acueductos, pero esto le va a agregar pequeño que no alcanza para suplir. Es un acueducto que más o menos llega a municipios de cada una de las 3 provincias. Mire usted, porque se llama el Arzúa, un acueducto que tiene una planta de tratamiento pequeña y que la mayor parte del agua que suple tiene que ser extraída de pozos. Bueno, este acueducto se va a recrecer. Se le va a hacer una planta de tratamiento gigante. Exacto. Para procesar de 2 a 3 metros cúbicos de agua por segundo. Eso deben ser 60, 80 millones de galones diarios que va a procesar ese acueducto. Entonces se va a hacer una planta y se van a hacer tuberías nuevas. Y se va a hacer una tubería que parte de la presa, por gravedad, llevará el agua a esa planta de tratamiento del agua, ¿no? Y de ahí se distribuirá a 3 provincias con tuberías nuevas. Todo eso está incluido en el Todo eso está incluido, sí. Oye, está hablando de un presupuesto de 260 millones de dólares, ¿verdad? Sí. 259, no, 249 son 250 millones de dólares. Pero eso está, en ese presupuesto está incluido a la presa, los sistemas de riego, los 2 canales que salen de la presa, está incluido, y por eso se está trabajando de manera conjunta. Sí. El acueducto múltiple está incluido dentro de eso, para suplir de 2 a 3 metros cúbicos. ¿Saben ustedes cuánto viene de Valdesia a la capital? Realmente. Las 2 tuberías gigantes que ustedes ven de 3 metros de alto cada una, paralelas, que vienen de Valdesia. Y yo le digo los calimetes que salen de Valdesia, suplen agua así paralelo, que suplen de agua a San Cristóbal. Y que muchos vivos también, algunos regantes se han pegado de ellos. Sí. Algunos regantes, tú lo sabes que eres de allá. Él sabe. No, algunos vivos también han sacado agua de ahí. De esos 6 metros cúbicos que vienen para la capital, solamente llegan 4, y con eso hemos paliado la sequía. Sí, señor. Para que sepan lo que es 1 metro cúbico de agua de constante. Bueno, pues sepan ustedes que eso de 2 a 3 metros cúbicos que van a salir de la presa, pueden sacar 2. Puede ser 3, pero van a sacar 2 porque no hay suficientes usuarios capaces de consumir 3 metros cúbicos en toda la región suroeste. Están programados para soportar el futuro desarrollo turístico de esa zona. Con agua segura, proveniente de embalse. Nos ha faltado agua a nosotros desde que tenemos la acueducto de Valdesia Santo Domingo, trayendo agua de la presa de Valdesia. Es para que usted tenga una idea de lo portentosa que es esta obra. Ahora, ¿qué si no tiene esta obra ya previsto como soporte de capital ahora mismo? El desarrollo, el aprovechamiento de la presa para producir energía, que allí se van a instalar de 12 a 18 megavatios. Están proyectados porque se va a hacer las obras, sí, de primaria para eso. Es una decisión que deberá tomar el Ejecutivo. Él dijo, nos dijo Olgo Fernández que el Ministerio de Hacienda en estos momentos hace diligencia para garantizar el financiamiento de esos generadores. Porque eso va a ser suficiente para dotar de energía eléctrica a esas 4 provincias, Pedro. Pero por lo que resta. Por lo que resta, sí. Las 4 provincias. Sí, porque si usted produce 18 megavatios y lo tiene al sistema, usted puede pedirle al sistema, bueno, yo te lo voy a dar de noche, pero dámelo constante de día, que yo nomás te voy a usar 8. Exactamente.
de esos 18 que te estoy dando de noche. Así va a ser la cosa. Por tanto, nosotros estamos muy contentos con ese logro de que esa obra tenga un 35% ya y el entusiasmo con que se está trabajando ahí, 24 horas. Y las expectativas que ha creado en toda Déjeme esa decir, otro de los que estuvo ahí, ¿quién fue? El jefe del grupo, don Orión Mejía. Sí. Buenos días, don Orión. ¿Está cansado todavía? A la verdad que caminamos duro. Caminamos, sí. No, pero bien, subiendo la loma nadie se cansa. Nadie se cansa, sí. Saludos amigos, gracias por estar con nosotros. Bueno, Pedro y Mozart han contado a ustedes la experiencia de la presa Monte Grande. Proyecto múltiple. Múltiple Monte Grande. Yo como Pedro vine entusiasmado porque primero se está trabajando 24 horas. Segundo, yo pienso que esa es la verdadera revolución del suroeste. Un antes y un después de Monte Grande. A ver, Claro, Monte Grande, sin duda alguna. Sí. Como ustedes ven, nosotros, el equipo mediático invitado por el señor Olgo, estuvimos allá, nos explicaron todos los pormenores de la presa, como tal va en un 35%, todavía con recursos del Estado. Muy importante eso demuestra la voluntad política de avanzar esa obra, porque el 35% es la tercera parte, ¿verdad? Más de la tercera parte, con recursos propios, con recursos del Estado, del gobierno y del pueblo dominicano. Y ya está a través del Banco de Centroamericano, el Banco de Integración Centroamericano. Pues ya están esperando el dinerito para darle más rápido a la obra. Bueno, de los primeros desembolsos debieran comenzar a llegar esta semana. Son 400 y tantas mil tareas que se van a irrigar y se va a plenitud. 300.000 para ahora y cerca de 400 para abajo. Oye, 400.000 nuevas. Y las 300.000 a plenitud. Parcialmente están siendo mojadas, para decir eso. Sí, así es. Y entonces suman a plenitud todas más de 705.000 tareas. Que es más que un solar en cualquier barrio. ¿Cómo? Es mucho más grande que un solar de cualquier barrio. 705.000 tareas para sembrar arroz, frutos menores, banano, plátano, etcétera. En una zona que ahora, esa tierra que se va a mojar cuando termine la presa, ahora mismo está salinizada, no tiene, completamente, no ha visto nada. Y además, a la vuelta de 10 años, que es bueno pensar así, a la vuelta de 10 años, la cuenca esta del lago Riquillo le va a devolver, parece que lo prometió el lago, le va a devolver unas 300.000 tareas, que se la tomó con las dos tormentas estas que afectaron, que motivó el traslado incluso de un poblado. Eso que ustedes han comentado a mí me sirve de base para decir que en esta semana, en este debate mediático, democrático que todos ejercemos a través de las redes, los medios convencionales, nosotros le ponemos mucha atención a los medios convencionales, porque son la luz que va hacia las redes, aunque se desvirtúa mucho en las redes el debate. Terminan los con... convencionales son los escritos y televisivos aceptados. Claro, aceptados. Lo normal, los análogos, cuando el mundo era análogo, estaban ahí. Uno siente que el debate, hemos logrado un poco enderezar el debate. Por ejemplo, esta semana trabajamos todos nosotros en refutar el criterio que, como yo muy humildemente señalo, de economistas que hablan, escriben en ucraniano, que las masas no lo entienden, solo dicen que el país colapsó, que la economía está estancada, o en el mejor de los casos que está dando vuelta en círculo. Ese es el planteamiento que hace. Y periodistas, algunos lo hacen con expresa mala fe porque no se le puede alegar ignorancia, otros porque son obesos de ignorancia. Tienen una obesidad extrema que casi raya en la enfermedad de ignorante sobre la materia. Te dicen, no, el crecimiento está sustentado en el endeudamiento externo. Y ya, ahí se quedan. No, este país está avanzando por el endeudamiento. Y tú le preguntas, bueno, ¿y qué es eso? No, nada.
cuando uno le señala, y como lo hicimos en esta semana, en este debate, dígame una cosa, con preguntas, usando el sentido común, cualquier pregunta relacionada con la economía. Por ejemplo, ¿hay escasez de productos agrícolas en el país? ¿Cuál? ¿De cuál hay escasez? ¿De qué? Tú hablabas de yuca, pero la planicie de Moca y esa zona por ahí está dando yuca, mucha yuca. Y te voy a decir pero una es cosa. estacional lo que está pasando. No, Lo que pasa es que está bien. temporada de baja. Está bien. Lo que yo te quiero decir es, conforme al cronograma Él no tiene natural. yuca en su casa porque la que le está llegando por el está Es un que la poquito de él- más cara y él no la va a comprar. No, y es donada. En el mayor de que hay donada, Eso es la todo. traen de... Cuando no la traen hay escasez. Pues hay carestía. ¿Tú sabes lo que significa carestía? Carestía no significa que tú obligues al productor a que se muera de hambre. O sea, una cosa no puede estar tan barata que el productor, como lo hablábamos con un productor de plátano, decía, ustedes están equivocados, ustedes quieren el plátano a 2 cheles y que nosotros nos lleven quien nos trajo. Exactamente. Usted entonces le explicaba todos los insumos que usa, todas las cosas para producir un plátano, y ustedes los citadinos, usted quiere que se los regalen, ¿eh? Exacto. ¿Te acuerdas que lo decía? No, un lo que pasa productor? es que junto con nosotros viajaron un grupo de productores de la línea noroeste. Sí, Entonces tuvimos la oportunidad de conversar con ellos en todo un viaje. exacto. Entonces ellos nos Entonces, dieron sus experiencias. es claro que el producto tiene que llegar a nosotros, los citadinos, a los grandes centros de consumo, tiene que llegar a un precio razonable, pero a un precio sustentable para el productor. Entonces hay una intermediación abusadora en la comercialización agrícola, sin duda alguna. Y Mozart, que es un productor de gran escala, te puede decir que es verdad. Hay maldad en tu palabra. Un mango de lo grande, de esos grandes que están ahí, en el revolcadero de burro que yo tengo, debe costar 5 pesos, producirlo 4 pesos. Un intermediario dice, todos los que están ahí a 3 pesos o a 2 pesos. Cuando tú vas a un supermercado, tú lo 15 encuentras grande, ¿no? Grande. Y te lo venden hasta por libra. Y hasta por libra. libra. Sí. Le saca un Entonces, dinero. el productor no tiene nada, igual con todos los... No puede, así no se puede. Pero no hay carestía. No hay escasez. Segura. 2. Están ingresando más o menos vehículos en el parque automovilístico, en el parque vehicular de la República Dominicana. Pregunto, ¿a causa de falta de dólares, a causa de problemas de qué? No, al contrario. Cada vez más. Cuando vengan ahora las 2 o 3 ferias de los 3 grandes bancos, cada uno te va a aportar 2.500 vehículos. Y tú no puedes parar eso, No, Mozart. hay que Tú no puedes parar el deseo que tiene una clase media de mejorar. Entonces, este es un país que por el consumo se ha vuelto jipetócrata. Tiene la mayor cantidad de jipetas por kilómetro, por territorio. Aquí antes decían que era San Francisco de Macorís, no, ahora es el territorio nacional. Tú le vas a decir, todos somos delincuentes y ladrones, todo el que tenga una jipeta. Eso no, sí. No, No lo que pasa decir, es... no lo pueden decir porque andan en jipeta. Andan en jipeta también, es una deformación del consumo, bueno, allá ellos. Hasta el vehículo utilitario, Pedro, pequeño, te le dicen, es una jipetita que yo tengo. Sí. Te lo compran como si fuera una jipeta para decir que tienen una jipeta. Exactamente. Así Ya es. los vehículos utilitarios no es aquel convencional, no, es una jipetica. Yo tengo una jipetica, una, no sé cuánto. Bueno, tu pregunta, ¿ha disminuido el ingreso de divisa a la economía dominicana? Elemental, Todo lo contrario. vamos a decirlo. Entonces, inmediatamente eso te obliga a decir, ¿cuánto están ingresando por turismo? ¿Es menos o es más? Nada más eso. Ni me diga cuánto, sino es menos o es más. ¿Cuánto están ingresando por remesa? ¿Es menos o es más? No puede ser menos por remesa porque si la economía de los Estados Unidos... Que le pregunten al nuevo ejecutivo de Claro. Ahí voy. Entonces tú vas a decir que no, tú me vas a decir, si yo te lo calculo, te voy a decir por remesa, por turismo, por inversión extranjera directa, por exportaciones, sin contar los ingresos por donaciones y por empréstitos, nada más por la parte sana de la economía. Yo te puedo señalar que están entre 28 a 29 mil millones de dólares para este año. Sí. Miento. Sí. Miento. Así es. Pues llega a 30.000, cuidado. Cuidado. Y Porque mejoran los precios del oro. no va a llegar a 30.000 por una razón, Y del cobre. por los 330 millones. Se va a acercar, Pedro, de la compra en inversión extranjera directa del Banco del Progreso.
por parte del Banco Canadiense. Entonces tú lo divides así. Entonces, a consecuencia de eso te lleva al ámbito de estabilidad cambiaria. Hay posibilidad de que por un crash en el ámbito del endeudamiento se produzca un nivel de desestabilización cambiaria. No. En el presupuesto nacional se está cumpliendo cabalmente, incluso aumentó 1 punto y algo en la presión tributaria a consecuencia de la mejoría, la eficiencia tributaria. Es así. Si aumentó 1 punto y algo, eso te quiere decir... Casi 1.5. 1.3. Eso te quiere decir que se recaudaron los dineros suficientes para cumplir con el servicio de la deuda externa, que es como se llama el costo anual que tiene el endeudamiento, principal pago de intereses y de capital, ¿o no? Entonces, cuando tú le dices, estamos hablando en español, no hay que hablar en ucraniano, tú me vas a decir, no, el desempleo. Tú me puedes decir que tú quieres que sea más rápido el nivel de crecimiento del empleo, pero yo te digo que el desempleo está disminuyendo. ¿Miento? No, de ninguna manera. La pobreza. 100.000 ¿Se ha reducido o no? Sí, claro. Ahora tú me dices, yo quiero ya que no haya pobre. Ya es un criterio que te lo respeto y vamos a trabajar para eso. Lo que tú no me puedes a mí refutar es que la pobreza se reduce. Sí. Y yo le agregaría, se reduce sustancialmente en comparación con otros periodos. De desarrollo humano, te hablé de la economía. Las exportaciones, ¿bajan o suben? Nosotros queremos que sean más, y es más, este programa tiene mucho más de 10 años diciendo que nosotros queremos que se recomponga la oferta exportable. Y hemos hablado incluso del nicho de exportación hacia los Estados Unidos. Y hemos hablado de que debe haber un mejor aprovechamiento del escenario de exportación de Europa. Sí. ¿Te acuerdas? Desde cuando estaba el acuerdo de asociación comercial con Europa, ¿o no? Sí. Hace muchos años atrás. O sea, desde Lomé. Desde Lomé, sí, Y ahora es acuerdo de cooperación económica, de participación Entonces, económica. el asunto está, a mi modo de ver, en que yo creo, y le doy razón a Juan Bolívar Díaz, al señalar que la única manera de desplazar al PLD del poder es que es una gran alianza político, social, etcétera. Lo que yo no le veo es respuesta a Él esa habló alianza. de una transición democrática que ayer la mencionó con su mismo nombre, Hipólito. O sea Sí. que él es el creador del término. Por consiguiente, yo quisiera llamar la atención a ustedes a propósito que hoy tenemos al doctor Bautista Rojas Gómez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que hemos hablado de la economía, del crecimiento de la economía, que yo le voy a decir una cosa, data en sus inicios de 1996, ¿o no? Sí, así es. Es como, por ejemplo, la justicia. Esta justicia, la impunidad, yo le pregunto, ok, ¿la justicia que tenemos ahora es mejor o peor que la justicia del presidente Balaguer? ¿Es mejor o peor que la justicia de don Hipólito Mejía? ¿Es mejor o peor que la justicia de Salvador Jorge Blanco? Si es peor, entonces sí vamos retrocediendo, pero yo no lo creo, yo no lo creo. Entonces, a esa gente, a esos economistas que hablan en ucraniano, la mejor manera que usted, para que lo interpreten en español, es decir, haciéndole la pregunta que le hemos hecho. ¿Está creciendo o no el turismo? ¿Está creciendo o no las remesas? ¿Está creciendo o no las exportaciones? ¿Está creciendo o no la inversión extranjera? Entonces, cuando me digan que no, entonces, cuando le hablan, por ejemplo, una cosa que están diciendo ahora es, el 58% del déficit cuasi fiscal corresponde a los gobiernos del PLD. Pero que el déficit cuasi fiscal es la desgracia. Y el monto del déficit de 3.000 a 80.000 millones ocurrió en el 2003. Y eso lo que genera es un costo permanente. A partir de ahí. A partir que son los certificados para retirar esa masa de dinero que le fue reconocida a los depositantes y ahorrantes de los bancos en el año 2002 a 2004. Incluyendo los accionistas. Incluyendo los accionistas y los grandes potentados, en contrario a la ley que hablaba de a un máximo de 500.000 pesos a los ahorrantes de devolución completa. Y los accionistas se quedaron con todo. Por Aguaro hubo que devolverle 10 millones de dólares. Ya mencionó más nombre, pesos. Ya mencionó nombre. Guaró es de San Carlos, déjalo tranquilo. Entonces, lo que no dicen es que en esos gobiernos se crearon leyes
tan drástica para redimir ese déficit cuasi fiscal, como la que prevaleció en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, que era un porcentaje del Producto Interno Bruto para mandarlo al Banco Central, que llegó a cumplirse, pero ¿cómo tú quieres que se cumpla esas leyes que son mucho más drásticas que las que se emplearon en Chile, que las que se emplearon esos niveles de supervisión bancaria que tenemos ahora nosotros, en México? Eso no ¿Cómo tiene tú madre. lo vas a hacer si no hay una reforma fiscal adecuada que genere mayor ingreso al Estado? En un país que el nivel de presión tributaria es el menor de América Latina, exceptuando a Guatemala. Entonces, a estos economistas que están hablando en ucraniano y a estos distinguidos depredadores de la comunicación y a los obesos de ignorancia, pregúntele muchas cosas. Cuando le estén hablando así, usted le pregunta, a ver qué le pueden decir. Porque la verdad es que no pueden seguir confundiendo al país. Yo pienso que debemos de darle mucho tiempo a nuestro apreciado amigo Bautista Rojas Gómez, Bauta, Sí. que va a estar con nosotros casi de inmediato al retorno de esta breve pausa. Solo agregarte, cuando hablaba de justicia, a Hipólito le quitaron probablemente una de las propuestas que hizo Juan Bolívar y participación ciudadana, y es que se trajera la CICIG al país. O sea, el órgano ese que administra la justicia de Naciones Unidas, promovido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que este fin de semana fue echado de patitas en la calle por el gobierno de Guatemala y por el gobierno de Nicaragua. Le dijeron, salgan porque no queremos sacarlo con la fuerza pública. Le dijo el presidente de Guatemala. Así como te estoy diciendo, recojan a más de 200 fiscales extranjeros que administraban justicia en Guatemala. Esa es una cruenta forma de intervención, sin armas y cosas, pero es una Lo cruenta mismo forma. le hizo el vivo de cosas que para estar bien, para hacerse gracioso con los norteamericanos, Ortega de Nicaragua, lo había solicitado. Ahora que se dio cuenta que le iban a... los echó. No sabemos lo que es eso, Bueno. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a retornar casi de inmediato con una interesante conversación con el doctor Bautista Rojas Gómez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Nos vemos en un momento, señores.